Hola, bienvenidas, bienvenidos, es un gusto que nos acompañen. Estos son nuestros adelantos. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca. La Organización Internacional del Trabajo celebrará una cumbre mundial para abordar los efectos de la COVID-19 en el mundo del trabajo. Fuerte respaldo recibió el paro de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones de delivery del 1 de julio en Brasil. Algunas compañías están aplicando una modalidad que consiste en despedir a sus empleados de forma masiva y virtual. Y esta semana, luego de llegar a 10 millones de infectados por la COVID-19 en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca. La Organización Mundial de la Salud considera que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca, porque aunque muchos países han conseguido controlar la propagación del coronavirus, otros están viendo resurgir las infecciones en una tendencia mundial a la aceleración de la propagación, como explica el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El virus tiene todavía mucho espacio para moverse. Todos queremos que esto termine, todos queremos volver a la normalidad, pero la realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminar. Esta reflexión coincide con el día en el que oficialmente se han superado los 10 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo, de acuerdo a la base de datos que gestiona la organización y que se nutre de las informaciones que recibe a diario de las autoridades sanitarias nacionales. En los últimos 5 días se acumularon 1 millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué punto la curva de infecciones sigue ascendiendo, con los focos más graves localizados en India, Estados Unidos y Brasil. Además, el director general de la OMS confirmó que en esta misma jornada se ha llegado al 500.000 de víctimas mortales del COVID-19. Hace justamente 6 meses, la OMS recibió la primera notificación de China sobre la aparición de un tipo de neumonía típica no identificada. Ahora, la organización publica en su página web una cronología detallada y actualizada de sus acciones frente a la pandemia. De esta manera, busca responder a las críticas y ataques que lanzan ciertos países, en particular Estados Unidos y Brasil, que la acusan de haber reaccionado tarde y de haber tratado con demasiada complacencia a China. Nos vamos a Argentina. Tras 2 años de recesión en su economía, el gobierno argentino prepara un plan de ayuda en un país con un índice de pobreza del 35.6%. En el marco de una visita a los laboratorios de Farmacorp, una compañía recuperada por sus trabajadores tras el quiebre durante la anterior gerencia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó que el gobierno argentino prepara un plan de ayuda y reconstrucción de una sociedad con un índice de pobreza del 35,6%. Lo que viene es una reconstrucción económica con esfuerzo, con tarea, pero con apoyo del Estado y con incentivo al crecimiento del sector privado. Arroyo destacó que este proceso se basará en 3 ejes: la reconstrucción del trabajo con créditos no bancarios a una tasa del 3% anual, la aprobación de un ingreso universal de base y la urbanización y acceso a los servicios básicos en los cerca de 4.000 barrios populares conocidos como Villas Miseria que tiene el país. Tenemos 4.000 barrios populares. Barrios populares quiere decir donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente en poco espacio, donde falta agua, servicios básicos. Una parte de la Argentina es parecido al siglo XIX que al siglo XXI, urbanizar los 4.000 villas. Un informe de la ONU alertaba que por efecto de la pandemia la tasa general de pobreza podría llegar al 40% a final de año, con especial impacto en la pobreza infantil, que podría llegar al 58,6%, y en la tasa de pobreza extrema. En este sentido, el ministro afirmó que desde que el virus llegó al país, es evidente que ha aumentado la pobreza y la desigualdad. La pobreza en Argentina tiene varias dimensiones, pero sobre todo afecta a 2 situaciones: niños y jóvenes, y en especial niñas y jóvenes mujeres. Durante la cuarentena, la cantidad de personas en el país que recibió algún tipo de ayuda alimentaria pasó de 8 millones a 11 millones, y mientras el confinamiento permanece, al menos en las zonas más afectadas como la capital y la provincia de Buenos Aires, se extenderán las ayudas sociales, que según datos del ministerio representa un 3% del Producto Interno Bruto. Cruzamos la cordillera, nos vamos a Chile, donde más de 15.500 personas viven en la calle en ese país. La situación se agrava por la pandemia y la llegada del invierno austral.
Con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados, días de lluvia reiterados y la pandemia del coronavirus sin freno, las personas sin hogar en Santiago viven una situación extrema. Para las más de 15.000 personas que hay en situación de calle en el país, casi 7.000 de ellas en la región metropolitana, el mal tiempo ha agravado todavía más sus difíciles condiciones de vida. El gobierno activó por primera vez este año el llamado Código Azul, una iniciativa público-privada que amplía los servicios de emergencia cuando el termómetro desciende a menos de 0 grados o cuando hay chubascos con temperaturas inferiores a los 5 grados. El plan prevé un incremento de 4.000 a 5.000 atenciones diarias a personas sin hogar, en las que se entrega alimentación, ropa de abrigo o sacos de dormir y se realizan traslados a albergues, anunció el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hogar de Cristo, una de las organizaciones más grandes del país para personas que viven en la calle y colaboradora con el Código Azul, informa que las rutas que realizan unos 100 voluntarios se ampliaron de 30 a 40. Chile figura como el 7º país del mundo con más infectados, con casi 260.000, y los fallecidos que ascendieron a 4.903, aunque según un conteo paralelo que incluye los decesos con síntomas sospechosos, el total de muertes superó las 7.000 hace una semana. En este contexto, el catastro del Ministerio de Desarrollo Social reveló el pasado abril que en los últimos 15 años se ha más que doblado el número de personas sin casa en Chile, cifrado ahora en 15.500. Además, un 35% sufre enfermedades crónicas y el 43% supera los 50 años, circunstancias que aumentan el peligro para la salud ante un posible contagio de coronavirus. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, choferes de autobuses piden ayuda para una olla común. Quienes se detienen con sus automóviles dejan su ayuda en un bote de plástico en el que los choferes esperan al menos unas monedas para comprar comida. La cuarentena los dejó sin trabajo, pues no circula el transporte público en la ciudad de algo más de 1,5 millones de habitantes. Hemos salido a las calles a pedir colaboración a la ciudadanía, a la persona de a pie, al vecino, al usuario. Relata Marcelo Mamami, dirigente de un sindicato de conductores de autobuses urbanos y microbuses, un transporte muy popular en Bolivia. No tenemos ahorita ningún ingreso, es por eso que hemos salido nosotros a las calles a pedir colaboración. Nosotros no estamos regulados claramente en la Ley General del Trabajo. Estos conductores asalariados carecen de seguro de salud ni de vida, denuncia el dirigente, por lo que cuando se recupere el transporte colectivo piden garantías para no contagiarse de coronavirus ni ellos ni sus pasajeros. Somos la primera línea de contacto ante el usuario. Entonces, ¿quién sería responsable? ¿El gobierno departamental? ¿Los dueños de micros? Se pregunta, pues muchos son empleados del propietario del vehículo. Nosotros no vamos a volver a trabajar si es que no hay las garantías necesarias de parte del sector de los dueños o de parte también del gobierno autónomo municipal. El llamado no se frena pese a los muchos despidos, porque muchos dueños están votando a sus choferes por el solo hecho de salir a las calles a pedir un poco de colaboración. Y en la Amazonia ecuatoriana, hombres y mujeres de nacionalidad samara luchan para sobrevivir lejos de la pandemia y la vida moderna. Como Mundo Zapara hemos dicho al Estado, déjanos vivir como nosotros queremos vivir aquí. Amazonía es nuestro corazón.
este idioma que yo estoy hablando y esta cultura que yo estoy viviendo va a desaparecer con llegada de otras culturas. Hay una frase que nosotros los záparos siempre decimos: soñamos para vivir y vivimos para soñar. El sueño nos avisa lo que va a pasar. Por eso lanzamos al mundo este proyecto, para que nos ayuden a proteger. Mujer, indígena y pobre, una triple discriminación exacerbada por la pandemia. La peruana Tarsila Rivera, coordinadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas, nos cuenta su experiencia. Bueno, como ustedes quizá lo han visto por ahí, nosotras las indígenas usamos violencias con S, porque también, como bien lo dices, la expulsión de sus territorios es violencia. No escapamos a los problemas de la violencia doméstica, la violencia sexual. El racismo para nosotros es una forma de violencia tremenda que daña la autoestima de las personas. Y tristemente vemos cómo en esta pandemia han habido más de 350 violaciones a niñas y niños en este periodo de confinamiento. Vean ustedes, algunas compañías están aplicando una modalidad que consiste en despedir a sus empleados y empleadas en forma masiva y virtual. Despedir por videollamada se está convirtiendo en un triste símbolo de la nueva normalidad, una era en donde el distanciamiento social está provocando fracturas en la forma como se informa a los empleados que se les ha terminado su contrato laboral. A nivel mundial, los casos de despidos masivos son tantos que a veces es complicado contarlos. A principio de este mes, The Wall Street Journal informó que aproximadamente 22.000 trabajadores fueron despedidos de 430 gimnasios de la cadena 24 Horas Fitness. La mala noticia llegó de forma electrónica. Un email le pidió a los trabajadores que participaran de una llamada para discutir supuestamente actualizaciones importantes de la empresa, indicándoles que se les pagaría por el tiempo invertido en la llamada. Las tales actualizaciones resultaron ser un anuncio de despido masivo que dejaron fríos a todos los que se conectaron a la llamada. En tiempos difíciles que vivimos, es comprensible que las organizaciones enfrenten problemas financieros. Aquí se echa mano a una práctica habitual en crisis: el despido masivo de empleados, algo que se conoce en el argot empresarial como reestructuración. Sin embargo, esas reestructuraciones llegaban acompañadas de paquetes de indemnización, opciones de reubicación o cualquier otro beneficio. Hoy el anuncio se hace por una llamada vía Zoom o WhatsApp y los planes de retiro se discuten posiblemente por email. Y en nuestra columna del día de hoy recibimos a Carlos Mancilla, de la Confederación Unidad Sindical de Guatemala. Para los trabajadores y trabajadoras de Guatemala y para la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, CUSGE, es sumamente preocupante lo que está aconteciendo en el país, ya que además de enfrentar la crisis de la pandemia COVID-19, los trabajadores y trabajadoras enfrentan la crisis económica derivado de la cantidad de despidos masivos injustificados de los que están siendo víctimas en este momento. Realmente es preocupante porque en medio de la crisis, tanto el sector privado como los alcaldes municipales y por supuesto el mismo gobierno a través de sus instituciones se han dado a la tarea de despedir a trabajadores y trabajadoras.
Esta es una situación que viene a recrudecer más la situación en virtud de que los trabajadores no solamente enfrentan la crisis de la pandemia, la crisis económica, están siendo despedidos, sino que además las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social permanecen cerradas al servicio de los trabajadores. Igualmente las instalaciones, los juzgados de trabajo, el organismo judicial tiene cerradas sus puertas para que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir luchando y peleando por su reinstalación. Los trámites están estancados, no hay forma de que avancen y esto de alguna manera viene a perjudicar seriamente la situación económica de las familias guatemaltecas, porque de alguna manera es la única fuente que se tiene para llevar el sustento a los hogares. Otra situación que complica la situación es lo que el gobierno asumió desde el principio de la crisis, que fue a través del Ministerio de Trabajo emitir un acuerdo ministerial por medio del cual le permite y le autoriza al sector de la iniciativa privada poder suspender temporalmente los contratos. Eso de alguna manera es algo que llora sangre, porque no podemos darnos el lujo de que los empleadores en este momento estén utilizando ese servicio para dañar a los trabajadores y trabajadoras suspendiéndole los contratos de trabajo. Trabajadoras y trabajadores de un pequeño mercado de Panamá sobreviven con la venta de plantas medicinales en medio de la pandemia. Este es el Mercadito de Caledonia, la zona capitalina que alberga algunos de los barrios populares con alta incidencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, en medio de la pandemia, lo que más se vende y mantiene en pie a los vendedores son las hierbas medicinales. La capital de Panamá y sus zonas aledañas son las más afectadas por la enfermedad y las autoridades mantienen solo en esta parte del país de 4.2 millones de habitantes restricciones de movilidad por género a 2 horas diarias según el número de identidad personal. Antes del coronavirus se veían más resultados en el negocio de las flores, pero ahora se ve más que todo en las hierbas por el malestar que hay en el país y en el mundo entero. Con los medicamentos que manda el médico y las hierbas se permiten balancear las personas. Todo tipo de clientes, incluyendo agentes de la policía y bomberos, llegan en busca de plantas medicinales como el eucalipto y el romero, que sirven para despejar el pecho constipado y para darse baños. Las ventas han bajado en el mercadito, pero algunos vendedores se dicen afortunados porque han recibido ayudas del gobierno. El presidente de Estados Unidos firmó una orden para proteger monumentos y memoriales después de las protestas raciales en ese país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden para proteger los monumentos, memoriales y estatuas después de que fueran blanco de ataques en medio de las protestas raciales en el país y que castiga con largas penas de prisión a los responsables. Trump anunció en su cuenta de Twitter: acabo de tener el privilegio de firmar una orden ejecutiva muy fuerte que protege los monumentos, memoriales y estatuas y combate la violencia criminal reciente. Largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro gran país. La orden ejecutiva indica que el gobierno federal se asegurará de que cualquier persona que ataque monumentos sea procesado y enfrente penas de hasta 10 años de cárcel. La orden también establece que las fuerzas de seguridad federales intervendrán para proteger los monumentos cuando las autoridades locales no lo hagan. En medio de la efervescencia de las protestas que recorrieron el país tras la muerte a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, las estatuas de personajes históricos han sido víctimas de ataques e incluso retiradas por la multitud, algo que Trump ha criticado con dureza. El principal objetivo de los manifestantes han sido los símbolos confederados que abundan sobre todo en los estados sureños, pero también han sido atacadas estatuas de los conquistadores españoles o de los padres fundadores de Estados Unidos. Y hoy domingo se realizan las elecciones en República Dominicana, un país seriamente afectado por la economía y el desempleo. Bajó mucho. Bajó un 40%. Él es Carlos. Atiende este puesto de empanadas en el sector de La Ciénaga, en Santo Domingo, en medio de la difícil situación económica por la que atraviesa desde la llegada del coronavirus, porque las ventas han disminuido. Muy difícil, claro, porque si no tenemos ayuda es difícil y como quiera hay que pagar la casa.
La situación de Carlos se ha vuelto un caso común en República Dominicana, país que celebra elecciones el próximo 5 de julio, teniendo a buena parte de la población a merced de las ayudas oficiales a causa del devastador efecto que ha tenido la crisis del COVID-19 en un país que tenía las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina en los últimos años. El panorama económico está pendiente del repunte de casos de la enfermedad, un mes después del inicio de la desescalada, lo que podría llevar a un reconfinamiento, mientras las elecciones generales, a la vuelta de la esquina, hacen el futuro del país aún más incierto. La Confederación Sindical de las Américas, trabajadores y trabajadoras, han elevado una carta manifestando la preocupación y perplejidad por la nominación del ex ministro de Educación de Brasil para la dirección ejecutiva del Banco Mundial. En este momento tan difícil en el que pasamos por la peor pandemia de los últimos 100 años y ante las acciones necesarias en el periodo post-pandemia, consideramos que el rol del Banco Mundial y el sistema multilateral en la recuperación económica de nuestra región y del mundo será fundamental. El señor Abraham Weintraub es la antítesis de todo lo que el Banco Mundial busca representar en la política de desarrollo y en el multilateralismo. En los 14 meses que el señor Weintraub ocupó el cargo de ministro de Educación, hizo innumerables declaraciones públicas asociadas a actitudes violentas, criminales, xenófobas y racistas. Algunas de estas declaraciones antidemocráticas y de odio fueron dirigidas a los jueces de la Suprema Corte durante una reunión ministerial con el presidente de la República. También es importante hacer referencia a la publicación de contenido xenófobo en contra del pueblo chino en las redes sociales, la persecución ideológica en contra de quienes reivindican los ideales de Paulo Freire, considerado el patrono de la educación en Brasil, la participación en actos antidemocráticos que hacen apologías a la dictadura y la tortura de opositores políticos durante la pandemia y, por último, la firma de un decreto cancelando la política de cuotas de participación para personas negras e indígenas en los cursos de posgrado en las universidades públicas. Como resultado de su comportamiento intolerante y antidemocrático, el exministro enfrenta aproximadamente 20 demandas ante la Suprema Corte. La CSA, en nombre de 48 organizaciones sindicales afiliadas y 55 millones de trabajadores y trabajadoras de las Américas, no cree que un director que no cumpla con los estándares mínimos de integridad ética y profesional pueda diseñar políticas de reconstrucción del empleo y de protección a los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad, señala la misiva. Fuerte apoyo recibió el paro de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones de delivery del pasado 1 de julio en Brasil por parte de la Confederación Sindical de las Américas y la Central Única de Trabajadores de ese país. O primeiro logro é que é possível organizar e lutar com trabalhadores que não têm contrato formal. A huelga dos trabalhadores de aplicativo, que em Brasil, em Chile, Guatemala, México, é uma prova que podemos organizar um setor da classe trabalhadora que não tem direitos, que não tem condições laborais, que não tem seguridade social. A huelga demonstra que se organizamos a classe trabalhadora é possível lograr não somente a proteção e a seguridade social, mas a negociação coletiva e o direito à organização sindical. Eu creio que sim. Agora, há mensagem muito claro que a CSA habla para o conjunto da classe trabalhadora. Decir, somos trabalhador e trabalhadoras. E como trabalhador e trabalhadoras, podemos nos organizar. Não somos colaboradores das empresas. Não somos empreendedores. Não é possível dizer que chico em uma bici, com uma mochila na espalda, levando comida e com hambre, pode dizer que é empreendedor. Então, somos trabalhador. E também não somos uma empresa individual. Por mais que os contratos digam que somos uma microempresa individual, não somos. Somos trabalhadores. E como trabalhadores, sujeitos a direitos. E se a huelga demonstra que é possível organizar esse setor, a identidade de trabalhador e trabalhadora permite a uma organização. Por lo tanto, organizar os trabalhadores de aplicativo, outros setores da informalidade, os cuentapropistas, é uma tarefa urgente.
E a pandemia ha demonstrado que este setor antes invisível está muito visível em nossa sociedade. Muitos setores na sociedade, durante a pandemia, falam de uma nova normalidade, de uma nova normalidade. Nós outros falamos de uma nova e melhor normalidade. E a CSA está falando muito claramente com suas afiliadas, pero também com as não afiliadas e com a classe trabalhadora. Temos que construir uma nova normalidade sindical. E a nova normalidade sindical passa necessariamente de organizar a classe trabalhadora que hoje não estão nos sindicatos. Temos duas linhas. Primeiro, fortalecer os sindicatos existentes. Segundo, criar sindicatos para estes setores que estão afuera. Então, se creemos fortemente que a disputa dessa nova normalidade que a pandemia nos impõe, permite dar um passo adelante em la organização sindical. E se esta classe trabalhadora, que está fora de nossa estrutura, que está fora da negociação coletiva, organizar e ter algo que é novo, que o sindicato seja a casa do trabalhador e da trabalhadora, e que nossa organização pueda cambiar as leis, pueda cambiar as reformas laborais regressivas que tuvimos na América Latina. E não temos nenhuma dúvida, a CSA estará em la linha de frente para organizar essa classe trabalhadora e demonstrar que sim, con lucha es posible vencer. Seguimos compartiendo más información en el informativo semanal de la CSA. Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Ricardo Patá, sou presidente do Sindicato Comercial de São Paulo. Aqui nós estamos fazendo muitos trabalhos, principalmente no que tange à saúde. Fizemos acordos onde a proteção dos trabalhadores em supermercados para que eles não sejam contaminados. Fizemos acordos para não ter desemprego, mas infelizmente 70 mil pessoas já foram desempregadas. Estamos fazendo muitas ações para que a gente possa incluir o trabalhador numa situação grave que nós estamos vivenciando, tanto do ponto de vista econômico, quanto da saúde e principalmente democrático. O sindicato, inclusive, está fazendo testagem de todos os seus funcionários e fazendo com que todos os comerciários sejam testados para que nós possamos diminuir essa contaminação e diminuir as mortes dos comerciários na cidade de São Paulo. La Organización Internacional del Trabajo celebrará una cumbre mundial virtual para abordar los efectos de la COVID-19 en el mundo del trabajo el próximo 8 de julio. El evento mundial ofrecerá una tribuna a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la OIT, destacados líderes patronales y sindicales mundiales y dirigentes de organizaciones internacionales, permitiéndoles compartir sus reflexiones sobre las oportunidades y los desafíos generados por la pandemia en el mundo del trabajo. El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se comprometió a indemnizar a gran parte de los miles de demandantes en Estados Unidos perjudicados por el herbicida glifosato, sospechoso de ser cancerígeno, con más de 10.900 millones de dólares, según publicaron diversos medios alemanes. El acuerdo resuelve aproximadamente 3/4 de las más de 125.000 reclamaciones presentadas contra el gigante alemán, de las cuales solo una parte había alcanzado el circuito judicial, informó la cadena pública ARD, que cita fuentes de la empresa. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.